Vamos a conversar ahora con nuestro siguiente invitado, que es el economista Víctor Hugo Villacrés. Él fue presidente del Consejo Directivo del IES, de modo que conoce a fondo pues, qué es lo que pasa y qué es lo que no pasa ahí adentro. Dividamos la pantalla, por favor, para comenzar a consultarlo. Usted conoce, buenos días, economista, usted conoce que últimamente se ha hablado mucho respecto de la delicada situación económica del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Mi pregunta es, de toda la información que ha trascendido y que ha podido seguramente analizar, ¿usted concluye que efectivamente el IES está en una situación grave, crítica o tiene salida? ¿Qué tal, Jimmy? Buenos días, un saludo para Londra, para Omar, para la gente que nos escucha y que nos ve a través del Café por JJ. Empezar diciendo un tema bastante simple y que es sencillo de entender. El IES no tiene mala salud ni en términos de liquidez ni en términos de solvencia. Fíjese, en términos de liquidez, el IES cuenta al momento con 2.400.000 afiliados. El salario promedio base imponible sobre el cual se aporta la seguridad social, según registros administrativos de la institución, es $750. Si usted aporta el 20,6% mensual, más o menos la institución recibe $370 millones mensuales para los 5 seguros y para el fondo de cesantía. $370 millones mensuales equivale a más de $4.500 millones anuales. Entonces no me vengan a mí con el cuento de que en la seguridad social falta liquidez, tampoco falta solvencia, porque la cartera que administra el banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es de 20.000 millones. Ustedes podrán decir, pero eso es mucho o poco. Comparémoslo con todo el sistema financiero nacional. Todo el sistema financiero nacional administra $32.000 millones. Solo el BIES, 20.000 millones, 2/3 de la cartera de todo el sistema financiero nacional. Entonces, está líquido, está solvente, lamentablemente está mal gestionado, mal administrado y operativamente tiene muchísimos problemas. Bueno, ¿cuáles son esos problemas operativos que han llevado a que en el inconsciente de la gente ya esté dando vueltas a la idea de que, caramba, no sabemos administrar el IES va a quebrar, voy a tener que trabajar 5 años más para poder jubilarme, no voy a tener medicina cuando vaya, a lo mejor lo conveniente es que se concesionen algunos servicios? ¿Cómo se le saca eso a la gente de la cabeza? Mire, empecemos con los problemas administrativos. En 1998, la Asamblea Constituyente de aquel entonces ordena redactar una nueva ley de seguridad social. Esta nueva ley se la hace mediante una comisión interventora en donde estuvieron Alfredo Mancero, Enrique Arosemena, Gladys Palán. Ellos, en la ley de seguridad social que se promulga el 2001, ya encuentran que el seguro de salud, primero, es un seguro de prima y siniestro. Es decir, todos los que pagan una prima tienen derecho a una cobertura por determinada siniestralidad. ¿Qué es lo que pasaba en el 2001? Que los jubilados no estaban pagando esa prima. Entonces dicen, ¿qué hacemos? Bueno, generemos el artículo 10. El jubilado recibirá prestaciones de salud en las unidades médicas del IES con cargo a la contribución financiera obligatoria del Estado. Y de una vez crean el artículo 103 que dice algo similar con relación a las enfermedades catastróficas. Esta deuda no se ha pagado en los últimos 6 gobiernos. Gustavo Noboa Bejarano, Lucio Gutiérrez, Alfredo Palacio, Rafael Correa, Lenín Moreno y actualmente Guillermo Lazo. Y asciende a nada más y nada menos que $4.300 millones. Entonces, lo primero, hay que cobrar esa deuda. Hay que cobrar esa deuda para que el seguro de salud pueda tener mucho más respiro y pueda generar de mejor manera los servicios. Pero eso no es todo. Mes a mes sigue creciendo esa deuda. Entonces, mientras se llega al acuerdo, mientras verifica el Ministerio de Finanzas, del gobierno, si las facturas están bien, si la deuda en realidad asciende a ese monto, por lo menos se debería pagar el gasto corriente, es decir, lo que se generó por prestaciones en el mes de junio y lo que se está generando ahora mismo en el mes de julio, que ya es responsabilidad del actual gobierno y que debería pagarse mensualmente para generarle liquidez a la institución. Después tiene que haber una reforma profunda, por ejemplo, en el seguro de salud. El primer problema que tenemos, la prestadora está mezclada con la aseguradora en una misma dirección y la prestadora tiene ciertos objetivos. ¿Qué objetivos tiene una prestadora en un seguro? Reducir
y mitigar los riesgos, es decir, reducir la siniestralidad, mientras que los prestadores de servicios, sean externos o sean internos, van a buscar tener pacientes porque la idea es que a través de los pacientes pueden operar. Entonces, ahí hay un conflicto de intereses. Hay que separar la administradora del seguro de la prestadora. Y a la prestadora, es decir, a los hospitales del IES, ponerlos a competir con el sector privado. El IES, el seguro de salud del IES, debería comprar servicios y le debería dar en condiciones elementales, es decir, como decimos los economistas, ceteris paribus, si todo permanece constante, le debería dar lo mismo comprarle al sector privado o al sector público. Y eso no es una suerte de concesión, eso no es una suerte de concesión del servicio. No, porque usted tendría una empresa pública de los hospitales del IES y tendría aparte lo que ya actualmente funciona, que son los prestadores privados. Entonces, usted le compra al prestador, en principio debería ser a la empresa de los hospitales del IES, le compra el servicio, le compra la medicina interna, la consulta especializada y le paga por eso. A ver, ¿qué es lo que sucede ahora? Que usted le entrega un presupuesto a los hospitales y cuando le entrega un presupuesto viene esta serie de problemas que ya hemos visto. Viene primero la mala gestión administrativa, viene la corrupción, viene el proceso de compras públicas que tiene muchos problemas y en general medicinas caducadas, medicinas que no cumplen las especificaciones y todo lo que ya ha sido una constante, porque esto no es de los últimos 4, 8, esto es de los últimos 20 años, esta crisis en términos de salud. ¿Cómo mejorar? Bueno, hay que cambiar el modelo de gestión y eso significa tener una administración diferenciada de los seguros y de quienes prestan el servicio con una empresa pública que sería la encargada de prestar el servicio con los hospitales del IES. Pero además de eso, usted tiene que cobrar las primas por los jubilados, tiene que cobrar las primas por los menores de 18 años. Hay mucha gente que piensa que esto de los menores de 18 años nació con el gobierno de Rafael Correa. Bueno, vea, aquí yo le voy a contar la historia. Y la historia dice que desde 1950, Jimmy, se atendía en el seguro de salud a los menores de 1 año. Lo que sí ocurrió en el gobierno de Rafael Correa es que creció esa atención primero para los menores de 6 años, eso fue la resolución del Consejo Directivo 265 del 2009, y posteriormente creció para los menores de 18 años con la 357 del 2011. Entonces, en efecto, también hay que corregir eso. Se necesita que todos los que reciban un servicio de salud paguen una prima, indiscutiblemente. Después, se necesita trabajar con todos los seguros en una reforma estructural. Cada 15 o 20 años, los seguros se reforman a nivel internacional. Este no es un problema de Ecuador. Este es un tema básicamente de las condiciones demográficas de la población. Ejemplo simple, para el seguro de pensiones, en el año 2001 que se promulgó la ley, la esperanza de vida de los ecuatorianos era en promedio 67 años. Entonces, quienes hicieron la ley decían, la gente se jubila a los 60 años, aportó 30 y le pagamos 7 años de pensión. Parece que sí puede haber liquidez y solvencia. Economista. La situación ha cambiado, vamos 2021, la esperanza de vida de los ecuatorianos es 78 años y al nacer 87 años. Economista, entonces usted tiene que pagar más o menos 17 años. Economista, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda, gracias por su tiempo. A ver, en honor al tiempo, mire, sale hoy César Rodríguez, miembro del Consejo Directivo del IES, obviamente representante de los empleadores, y dice, solamente hay 20 millones de liquidez en el Fondo de Salud del IES. Primera portada del diario El Universo, no es el primer medio en que sale con estas declaraciones bastante preocupantes. ¿Es así? ¿Hay 20 millones de dólares en el Fondo de Salud del IES? Mire, puede haber 20 millones en el fondo, pero a fin de mes le van a llegar 100 millones más, estimado Omar, porque lo que dijo César es una verdad a medias, y es que sí, en efecto, en la caja usted recibe y va gastando mes a mes, como si fuese el sueldo. Entonces, evidentemente, en el seguro de salud usted recibe 100 millones de dólares mensuales y va gastando porque tiene que cancelar los servicios, la siniestralidad que se genera. Entonces, a mí me parece que este discurso puede tener dos connotaciones. La primera, diría que eventualmente pudo ser que lo que pretendía es simplemente dejar en claro que le tiene que pagar el gobierno esos 4.300 millones que le debe solo por las atenciones de salud. O la segunda podría ser que si es que sumamos
a aquello que conversamos hace 2 meses del seguro de pensiones y de lo que decía el Banco Mundial, se está generando una especie de encuadre privatizador de la seguridad social. ¿Sabe qué? No sirve el seguro de salud, no sirve el seguro de pensiones, estamos quebrados, no hay recursos, entonces que lo administren los privados. ¿Por qué? Porque al fin del día la seguridad puede ser vista desde la perspectiva solidaria, como dice la Organización Internacional del Trabajo, teniendo en cuenta 3 parámetros importantes: sostenibilidad, la posibilidad de que las pensiones alcancen para todos, que se llama suficiencia, y tercero, cobertura. Esos son los 3 elementos fundamentales de la OIT: sostenibilidad, suficiencia y cobertura. Mientras que en los seguros privados lo que se ve es el lucro privado. Entonces hay una gran diferencia entre la solidaridad y la administración privada, y creo que por ahí puede ir el tema. Cualquiera de las dos son respuestas a lo que ha dicho el vocal de los empleadores, el señor César Rodríguez, que por cierto los 2 vocales están prorrogados, ¿no? Vale decir, tanto el vocal representante de los empleados como el de los empleadores fueron electos en el 2012 hasta el 2016, vamos del 2021 y nadie les ha cambiado, ni se han hecho elecciones para nombrar nuevos vocales. Oiga, ¿y cómo están los porcentajes de morosidad por parte de los patronos? Este es un tema bien interesante, Omar. Fíjese que en el IES ha existido una mala gestión operativa, como yo lo decía hace un momento y lo comentaba con Jimmy. Actualmente existen más de 700,000 empleadores morosos que le adeudan a la institución más de 1.070 millones de dólares. Y eso es ineficiencia en cobro. ¿Por qué? Porque la seguridad social, primero, tiene prelación en cobro de sus deudas. Segundo, el director provincial es juez de coactivas. Entonces, la seguridad social dirime en pocos días el tema de un pago. Y además puede embargar cualquier cosa. Acuérdese que muchas veces se han intentado embargar estadios de instituciones deportivas. Entonces, digamos que este es un tema que tranquilamente el IES lo puede controlar y lo puede hacer con una buena gestión administrativa. Existen convenios de pago, posibilidades de solución, pero el tema es que exista la voluntad de cobro y finalmente se pueda llegar a un acuerdo con los privados. Y del otro lado, que exista desde el sector público la voluntad política para que no haya injerencia en la institución. Lamentablemente, la institución a lo largo de la historia, desde 1928 que surgió, porque esto no es de los últimos 10 o 12 años, desde 1928, desde el gobierno de Isidro Ayora, con el que surgió la seguridad social, ha tenido injerencia política. Tanto así que cuando quiebra por primera vez en la década de los 40, gobierno de Arroyo del Río, se contrata un grupo de expertos actuarios, un chileno, un checoslovaco, un ecuatoriano, y dicen, ¿sabe qué? 4 de cada 10 dólares tienen que ser pagados por el Estado en términos de pensiones porque calcularon mal la prima en 1928. Y ahí es donde surge este subsidio del 40% de pensiones por el que el Estado le debe otro tanto a la seguridad social. O sea, aparte de los 4.300 de salud, le debe 2.200, 2.300 por el 40% de pensiones. Las deudas, para hacer corto el cuento, en términos de gasto corriente, asciende a más de 7.500 millones de dólares que el Estado debe pagarle al IES. ¿Cómo puede pagarle? Es una deuda de 8 puntos porcentuales del PIB. Bueno, ahí tiene CNT, ahí tiene Banco del Pacífico. Cuando existe voluntad, siempre habrán los medios para que se puedan cancelar. Lo que es cierto es que el seguro necesita cobrar estas deudas tanto con el sector privado como con el sector público, porque eso le va a dar mayor liquidez y posibilidad de generar mayor rentabilidad en sus inversiones. Muy bien, Alondra, tenía una pregunta más, pero ya el tiempo se nos terminó, economista. Entonces, un poco también para tratar de resumir, las cosas en el seguro no están tan graves como se nos la ha pintado. La cosa no está mal, existe liquidez, existe solvencia y existe mala gestión administrativa. Así que dedíquense a trabajar internamente, a hacer bien las cosas y a prestar un buen servicio. Hace falta una reforma estructural y en eso tendrá que trabajar el gobierno en los próximos 6 meses. Gracias, economista Víctor Hugo Villacrés, expresidente del Consejo Directivo del IES.